menos a 1080. No es lo mejor de la vida, pero... Ah, vale. Ok, más o menos se escucha bien, se supone. Buah, pilla mucho... Bueno, vale. Más o menos se escucha bien, se supone. Vamos a poner esto por aquí. Esto por acá. Y esto por acá. Vale, aquí hay mucha tela que cortar, gente. Bueno, vamos a hacer aquí un Photoshop en un segundo. Tirando de cutre, ¿sabes? A ver. Así no peta el PC o algo. No. Luego, por favor. Ajá, 1080, 1920. Pasamos por aquí. Control H. Vamos a darle un color más bien oscuro. Menos, es más bonito. Pero así, vale. Dibujo de paisajes por un men que dibuja monas chinas. Los secretos de cómo enfocar mensajes con pocos conceptos simples y que queden súper mamalones, mi pana. Esto lo... Uy, eso entero. Lo pasamos al centro, ok, eso lo hacemos así, controlar, selección de aquí al centro y ya está, eso por aquí. Igual metemos un efecto a las letras o algo amarillo. No hacemos fea. Ese me gusta, azul amarillo. ¿Qué estaba yo pensando? Un segundo, a ver. Ahora vamos a empezar en breve, no rayéis mucho. Estoy esperando a ver si viene alguien más, que lo dudo mucho también, pero bueno. Si viniese alguien más, pues sería más entretenido, pero vale. Ok, tengo por aquí, no tengo... Sí, se ve bien. Va bastante rápido, no tiene apenas delay, eso me gusta. Tenemos 1080, ¿saben? Vamos a hacer el rejalado más tarde. Vale, esto lo paramos por aquí. Y yo creo que ya vamos a empezar, ¿no? Pues como estáis viendo aquí en el título cutremente creado en Photoshop, eso es una masterclass de dibujo de paisajes por un men que dibuja monas chinas. Básicamente yo soy un paquete dibujando paisajes y ahora os lo voy a demostrar. O sea, no es un secreto, es un problema. Bueno, un problema, depende. Yo me gano la vida dibujando personajes y no tengo problema, pero sí me encantaría aprender a dibujar paisajes y siempre que lo he intentado lo he enfocado seguramente de una forma incorrecta. Entonces, ¿por qué estoy creando esa masterclass, vale? Bueno, aprenderás los secretos de cómo enfocar el dibujo de paisajes con pocos conceptos simples y que te queden súper mamalones, mi pana. La idea de esa masterclass, ¿vale? Es que si venís del dibujo o sea, del diseño de personajes o del dibujo más plano, digamos, no tanto como de paisajes o composición y demás, aquí vamos a ver un par de cosas de cómo yo voy a intentar enfocar el dibujo de paisajes para hacerlo... Coño, para que quede de puta madre. O sea, para poder dibujar paisajes ya siempre lo que me dé la gana, de cualquier forma, y que se vean de puta madre. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues primero os voy a enseñar un poco aquí la mierda, ¿vale?
Como, bueno, si me conocéis ya sabréis que dibujo personajes y demás, ¿vale? Sabéis que en cosa de como 3 minutos, ¿vale? Yo cojo una imagen y saco de esa imagen lo que me da la gana, ¿vale? Tengo el concepto, las ideas y... A ver si se queda... No me va a condenar el directo, pero las imágenes sí, ¿vale? Con 4 minutos te hago un boceto y te saco las líneas principales o el rollo y pillas la idea de lo que quiero dibujar. En el caso de dibujo de paisajes, ¿vale? Eso es un poco de intento de ilustración últimamente, que estoy intentando practicar un poco más, pero como ya veis es también una castaña ahora mismo. Por aquí un dibujo plano con colores pop y todo el rollo. Sabéis que pues en diseño de personajes sin ningún tipo de problema, ¿vale? Tengo también ese por aquí, que nunca lo terminé, pero bueno, estáis viendo que tiene su pose, sus movidas. Y yo enfoco siempre el diseño de personajes, estoy muy acostumbrado a tener una vista frontal, digamos, o desde la misma altura de los ojos. No practico mucho perspectiva, a no sé que esté haciendo algo más completo o lo que sea, porque normalmente todo el mundo, por lo que me paga, digamos, es por dibujar personajes en X pose o X personajes haciendo X cosas. Muy X, además, por cierto, pero bueno. En plan, no me piden composiciones salvo en muy contadas ocasiones y los fondos que yo suelo hacer, incluso en mi nota de comisiones, son fondos simples porque tampoco intento distraer a la gente de... Vale, está lloviendo, genial. Tampoco intento distraer a la gente de lo que es el enfoque del personaje, que es lo que se supone que les interesa tanto a ellos como a mí, porque es lo que me gusta realmente, como norma general, dibujar. Entonces, bueno, tenemos esto, aquí hay otro personaje. Os muestro algunos, ¿vale? No todos porque, pues, como dibujo para adultos, tampoco es que pueda mostrar aquí demasiado porque estamos en Twitch y eso se quedará resubido a YouTube. Entonces, este contenido, esa masterclass la vais a poder ver luego, resubida tanto aquí en Twitch, se quedará resubida, como en YouTube, que la subiré luego para que podáis acceder a ella, echarle un vistazo y qué tal. Entonces, este masterclass puede salir o muy bien, puede ser la puta polla, o cagarla y quedarme dormido a mitad del stream, no pasa nada, gente, no os preocupéis si me quedo dormido, pero tal. Entonces voy a enseñar algunos intentos de, bueno, algunos attempts que he hecho sobre paisajes y vais a ver cuál es el problema y lo vais a ver muy rápidamente en todos ellos, ¿vale? Esto es un paisaje súper simple, como estáis viendo, no tiene nada, ¿vale? Es simplemente una línea plana por aquí y dos montañas feas y dos pinceles de hoja y los colores ni siquiera apenas se diferencian y todo el rollo. Por aquí os voy a enseñar otra cosa. Ahora lo vamos a ver con más detalle algunos de ellos, ¿vale? Estos son 4 intentos que puse en una cuadrícula, en plan, voy a hacer varios y el que quede mejor y tal. Los 4, como estáis viendo, son una puta basura. Este se supone que es una montaña aquí con un poco de lava y mierda. Estos son montañas lejanas. Este es casi parecido pero sin el fondo y este es como una llanura. O sea, son dibujos súper simples que tienen 2 elementos y en este caso es como para hacer miniaturas, pero estáis viendo que no tiene ningún tipo de detalle y ningún tipo de composición. O sea, son feos básicamente. No se puede decir otra cosa porque es lo que son, ¿vale? No hay problema, tampoco yo lo acceso, no tengo problema en ello. Este, por ejemplo, es diferente porque tiene line. Este estaba intentando seguir el estilo de animaciones como, por ejemplo, La cabaña de los misterios, Gravity Falls y ese rollo que tienen en línea así más marcado y demás, pero ya estáis viendo que es una basura. Me llevé un montón de tiempo para eso y eso en verdad pues como lo puedes coger y tirarlo a la basura. Simplemente lo tengo aquí porque en su día lo publiqué, pero yo ese tipo de dibujos ya os digo, no los guardo. Me gusta, me entretiene y tal, pero hasta que no dibuje guay, ¿sabes? Eso no me vale para nada. Entonces, en ese caso, ¿vale? Estamos viendo 2 personajes, un zorrillo y un lobo, que es lo que quería dibujar. Vi una foto y me gustó y dije, voy a hacer un dibujo así y tal. Y le intenté poner un paisaje así que no tiene realmente mucho, ¿vale? Simplemente por hacerle relleno y con colores vivos. Pero aquí no hay ni composición, no hay nada. O sea, no hay ningún tipo de punto de interés ni nada. Simplemente verlo de delante y obviarlo de atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, ¿vale? Y nos vamos a mover a Clip Studio Paint porque ya os digo, Photoshop a mí se me queda pegadísimo en streaming y por desgracia pues no os lo voy a poder mostrar en Photoshop, pero para eso está aquí nuestro amigo Clip Studio Paint que nos va a salvar el culo en esta ocasión y casi todas, ¿vale? A ver,
Dame un segundo, voy a poner el micrófono un poco más atrás. Porque ni siquiera soy cerca de la tablet, entonces... Vale, ahora vamos a ver también otro tipo de paisajes y vamos a estudiar cómo están compuestos y eso. He cogido varios random porque realmente como se me da tan mal, imagino que tengo la capacidad de analizar cualquiera de ellos porque todos aportan cosas, ¿vale? Yo he visto vídeos de... He visto muchos vídeos de cómo la gente hace paisajes y me entretienen mucho, me gustan mucho, pero a mí no me sirven. Yo lo he intentado y no me sirven. Yo cojo una imagen, la puedo empezar a copiar y si le echo el tiempo suficiente puede quedar medianamente decente, ¿vale? Pero no son paisajes que yo haya creado que tú digas, hostia, qué guapo, ¿sabes? Ha salido de tu cabeza, es la polla, está bien compuesto y tal. No. Se me da como el objeto, yo lo acepto y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo típico? O sea, en base a lo que yo he aprendido, digamos, viendo vídeos de ilustración de paisajes, de artistas conceptuales, que a mí me encanta porque igual que hacen, o sea, igual que hago yo con los bocetos, por ejemplo, que te hago en 5 minutos un par de líneas y tú entiendes perfectamente quién es ese personaje o lo que sea, los artistas conceptuales o los dibujantes de fondos tienen esa misma capacidad, pero dibujando paisajes. Entonces eso es algo que a mí me flipa. ¿Vale? Yo no tengo la capacidad de hacerlo, pero cuando veo que otra persona lo hace, digo, hostia puta, ¿sabes? Ojalá yo pudiera hacer eso. Pero bueno. Las cosas que yo entiendo sobre... A ver si puedo, porque ese no tiene como las reglas esas que tiene Photoshop. Que son más fáciles, pero bueno. O sea, aquí no pulsas el control y te hace una línea recta. Entonces vamos a hacerlo un poco a lo cutre. Por aquí, vale. Uno por aquí. Bueno, las cosas que te enseñan los vídeos de YouTube, ¿vale? Vamos a ver dos cosas súper simples y estúpidas, que las vais a entender súper simple, ¿vale? Las cosas que os enseñan cuando veis vídeos de YouTube sobre composición y dibujo de paisaje, ¿vale? Eso es lo típico de la regla de 4/3, que básicamente se basa en separar el canvas o la imagen en 4 puntos, que son los puntos donde la vista se va a centrar más y es donde tienes que poner los elementos importantes de tu composición a la hora de hacer tanto un dibujo de personaje en plan con una pose o algo, más una ilustración completa o un dibujo de un paisaje o algo así, ¿vale? Son los puntos de interés y lo tienes que tener en cuenta porque funcionan muy bien para transmitir el mensaje. ¿Y cómo vamos a explicar eso? Pues muy sencillo, ¿vale? Si por ejemplo tenemos un personaje, vamos a hacerlo rollo boceto, ¿vale? Así súper rápido. O sea, me vais a perdonar hoy si estoy un poco lento dibujando porque estoy medio dormido, la verdad. Pero bueno. Si por ejemplo tenemos a ese personaje que está mirando hacia allí, te transmite una emoción diferente, ¿vale? En eso se basa la regla de los 3 puntos, ¿vale? Aquí tienes mucho espacio y aquí tienes poco. Entonces tú piensas que la acción se está realizando en ese lugar, ¿no? O sea, hacia ese lado. Entonces se transmite como que te está introduciendo dentro de la imagen. Sin embargo, si tú eso mismo lo colocas aquí y ves que queda aquí un espacio enorme, ¿vale? Te da una sensación de vacío porque el personaje, en lugar de estar mirando hacia adentro, está mirando hacia afuera. Entonces es como estás un poco más desconectado con la imagen porque la acción estaría pasando por aquí. O sea, estaría pasando fuera de la imagen, ¿vale? Eso se usa para transmitir diferentes tipos de cosas en ilustraciones y bueno, hay un montón de vídeos en YouTube donde lo explican y lo vais a entender súper deprisa, ¿vale? Otra cosa de la regla de 3 puntos, ¿vale? Es que si... O sea, funciona también en la composición de la misma imagen, ¿vale? Porque, por ejemplo, si tenemos aquí un punto grande de interés, por ejemplo, eso, yo qué sé, es una piedra con una runa o cualquier mierda, ¿vale? O sea, eso es irrelevante ahora mismo, ¿vale? La vista se va a centrar en ese y en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Si dejamos todo ese vacío aquí, vamos a crear una sensación, pero si la sensación que queremos crear no es esa y nos está creando, por ejemplo, una sensación de vacío o lo que sea, ¿vale? Lo que vamos a hacer es compensar la imagen poniendo aquí otro punto de interés. Por ejemplo, ponemos aquí, yo que sé, ¿vale? Un mundo mágico ahí que te lo flipas, ¿sabes?
pues dibujamos aquí una isla que vuela y cae aquí, yo que sé, agua, lo que sea. Entonces estamos viendo que tienes dos puntos de interés. Ese es el principal, obviamente, porque es más grande. De hecho, aquí rompen en el primer punto, aquí tienes el punto centrado y aquí tienes otro punto. Entonces, en esa imagen, para que lo vierais, ¿vale? Estás usando estos tres puntos de interés. Entonces es una compensación mucho mejor que si solo estuvieras usando uno. Eso es un concepto bastante básico, simple. Y para compensar ilustraciones, incluso desde hace un montón de años, si veis pinturas clásicas y demás, vais a poder ver cómo este tipo de conceptos están representados en pinturas, vamos, de cuadros de iglesias y movidas. Entonces eso lo vais a ver si estudiáis composición y... ¿qué era lo otro? Bueno, la regla de 3 puntos, la regla del caracol ese raro y eso, la regla del ratio dorado, creo que se llamaba. Todos estos conceptos los vais a ver y esos también, pues obviamente se usan para ilustrar fondos. Bueno, se usan en las ilustraciones en general, pero para el diseño de paisajes y todo eso se usa mucho más porque estás usando el canvas completo, ¿vale? La idea no es simplemente dibujar o diseñar un personaje que luego vayas a utilizar en un entorno diferente, sino estás haciendo ya esa ilustración y ese entorno y tal. Entonces, ahora lo que toca... bueno, ya habéis visto mis paisajes, habéis visto que son un truño cortísimo, ¿vale? O sea, por ejemplo ese. ¿Cuál es el problema de mis paisajes? Mira, eso lo vamos a ver así más simple. O sea, aparte de la simpleza y que eso no aporta nada de información, ¿vale? Simplemente es como... haces una foto donde no hay nada. ¿Quién va a ver eso? Nadie, ¿sabes? Es así de simple. Es triste, pero es así, bueno. Es mi nivel. Entonces, por ejemplo, tenemos esa línea de fondo, ¿vale? Esa sería la línea de progresiva, ¿vale? Rompe así, es súper simple, ¿vale? Ese dibujo no tiene absolutamente nada. Ni siquiera yo hice líneas de perspectiva para aplicar una información específica o algo. Simplemente empecé haciendo... Ah, hay una cosa que se me ha olvidado, ahora os la voy a explicar, ¿vale? Porque es importante y la necesito que la demos antes de empezar. Porque sobre el análisis, va en base al análisis de dibujo de ilustración, o sea, de dibujo de paisajes en vídeos de YouTube y demás, ¿no? Que es lo que, aparte de la regla de 4 tercios y la composición y demás, que la composición ahora os voy a explicar también, bueno, lo de la piedra asado creo que es útil, ¿vale? Hay muchos mejores, o sea, vídeos mucho mejores en internet, ¿vale? Yo he visto muchos y ya os digo, hay personas que lo explican mucho mejor que yo y si necesitáis esa información, podéis parar ese vídeo, vais a YouTube en un momento, o sea, si estáis en el directo obviamente no, pero si estáis en el vídeo podéis pararlo y buscar, por ejemplo, composición en el dibujo en YouTube y vais a encontrar como 583.047,3 vídeos, ¿sabes? Porque uno se está subiendo. Entonces, paráis el vídeo en un momento, lo miráis y vais a ver que hay que te lo explican más simple, más completo y lo vas a entender perfectamente. Entonces, en esa ilustración estáis viendo que no tiene nada, ¿vale? Es simplemente eso y los elementos de esa ilustración son, en ese caso, una piedra que es súper simple así, en plan, como una mesetita, ¿vale? Voy a bajarle la opacidad a eso un momento, porque se ve demasiado. Aquí de fondo hay como una piedra así, súper cutre también, y aquí hay otra que viene así. O sea, eso es un fondo, ¿vale? Un paisaje de una persona, obviamente, que no sabe dibujar paisajes. Se ve claramente, ni siquiera aquí hay una piedra para darle un elemento de interés, pero así es la vida, gente. Entonces, mis paisajes son un truño, ¿sabes? Ya eso lo he explicado bastante claro y eso es lo que vamos a intentar arreglar hoy aquí. Por eso estoy aquí y por eso vosotros habéis venido. Si sois dibujantes de personajes, ¿vale? A vosotros los fondos se os dan igual de como el culo que a mí. Yo lo entiendo, ¿vale? Yo lo sufro cada día y asumo lo que soy, no hay ningún tipo de problema. Pero si tenéis ese problema, este vídeo es para vosotros, así que quedaros porque vamos a empezar la explicación y os va a encantar. Entonces voy a limpiar esto un segundo, ¿vale? Esto ahora mismo no me sirve. Lo que vamos a hacer es analizar... sí, tengo que explicar eso antes, ¿vale? Hay muchos vídeos de YouTube cuando te dicen, tienes que... O sea, el diseño de paisajes y demás, ¿no? ¿Cómo enfocas un dibujo de paisaje? Vamos a quitar ese también un segundo. Vamos a darle aquí un fondo blanco. Vale, lo que te explican es lo típico, ¿no? Tienes que tener el background, ¿vale? Que es una cosa
así. El midground. Eso tiene su lógica también, y ahora os lo voy a explicar. Que es algo así. Y el foreground, ¿no? El campo más cercano. Bueno, esos son básicamente que la mayoría de los paisajes, ¿vale? Cuando es un ilustrador y eso, lo enfocas en 3 puntos de o sea, en tres distancias, ¿vale? Si el color del cielo aquí, por ejemplo, fuera azul, en ese caso, bueno, en ese caso va a ser agua también, ¿vale? Porque tal. O sea, las luces van a reflejar parte del cielo o el elemento que hay allí. Entonces, eso lo vamos a hacer en plan así, ¿vale? Eso es una montaña marrón, pero va a tirar un poco al color del cielo, ¿vale? Bueno, y eso, y os explicarán que tenéis que darle como 3 distancias para darle más, para que la composición quede más interesante. Porque si es solo una distancia, o se puede hacer 2, puedes crear composiciones muy buenas con 2, o con 4, con 6, con las que te la gana, ¿vale? Pero mínimo, para que sea interesante el paisaje, tenéis que tener como 3 distancias. Entonces puede estar sucediendo la acción, si queréis que suceda una acción porque es una ilustración con un personaje o lo que sea, aquí en el primer plano, ¿vale? Puede ser que sea por aquí, ¿vale? Cabe una luz aquí y dice, oh, estoy consiguiendo una espada, o lo que os dé la gana, ¿vale? Eso ya sería una composición medianamente interesante, ¿vale? Está pasando una acción, tenéis aquí y luego ya vais a hacer el juego de sombras y luces y todo el rollo. Y aquí en el background, pues simplemente nada. Tenéis el fondo que le da y tal, se mezcla con el cielo o lo que sea, depende de lo que, obviamente, de lo que estéis dibujando, pero siempre os dirán que separéis el dibujo, digamos, si podéis, en 3 capas. Y yo esto me lo he sellado tan a fuego que siempre que intento hacer una ilustración un poco más completa, hago eso. Y eso para mí es un error, porque los conceptos que a lo mejor le valen a un artista de ilustración de fondos o concept art, que lleva toda su vida haciéndolo, eso se lo tiene comidísimo. O sea, se lo sabe de memoria y le da exactamente igual. Él ya lo mecaniza cuando está haciendo, digamos, la composición, en plan, haces el boceto de la composición, ya está haciendo más o menos de memoria eso, ¿vale? Me vais a dar un segundo porque me estoy quedando sin batería en el teclado y estaría la verdad feo que a mitad del masterclass se quede sin batería, ¿vale? Entonces, dame un segundo. Por aquí. Bueno, el caso. Lo que os explican, ¿vale? Son conceptos que es muy bueno saber, ¿vale? Todo lo que sepáis, obviamente, en el arte suma, igual que en la vida, ¿vale? Entonces es importante esos conceptos tenerlos presentes y tenerlos claros y saberlos y saber cuándo aplicarlos, cómo podéis sacarle más partido y demás para crear composiciones interesantes. Pero ¿qué pasa? Porque a mí eso no me sirve. Porque yo, por ejemplo, yo veo esas 3, digamos, observaciones, ¿vale? Y cuando yo voy a crear un paisaje, como me quedo con eso, digo, pues a lo mejor aquí pongo una piedra para que se vea por detrás, ¿sabes? Y lo más interesante que voy a hacer en la puta vida es eso, y eso es feo, ¿vale? O sea, puede quedar si te lo curras mucho de la polla, pero como concepto vale una basura, o sea, es una mierda, básicamente. Entonces, ¿qué me pasa a mí? Que soy tan acostumbrado a, bueno, no dibujo fondos como norma general y los conceptos que me llegan cuando veo un vídeo de dibujar fondos y tal, lo que me enseñan básicamente es eso, que yo no sé salir de eso. Y la gente que lleva dibujando fondos toda su vida o se dedica exclusivamente a eso, está mucho más allá. Entonces yo no he roto esa barrera de crear composiciones interesantes, ¿vale? También otro problema que tengo, ¿vale? Porque ya os digo, no soy dibujante de fondos. Si os dais cuenta, los dibujos de fondo que he encontrado, que tengo por ahí, todas las vistas son igual, son frontales, son aburridas, ¿vale? Estáis viendo esa vista de personas o lo que sea y todo súper plano, todo sin ningún tipo de interés. Y muchas veces, ¿vale? Bueno, en ese caso hay más elementos y demás, ¿vale? Ni siquiera estaba terminado. Porque tampoco Clay vs The Paint es el mejor programa, digamos, para dibujar fondos, pero se pueden sacar cosas interesantes. Y eso es lo que vamos a intentar. Y estáis viendo que todos los elementos, digamos, que no tienen
nada interesante y es como súper plano y visto de frente, ¿sabes? Ni siquiera como tal separa tanto unos elementos de otros. ¿Qué pasa? Que para mí los elementos en esos casos son como selecciones con el lazo, pintas encima y le añades textura. Es una puta basura, ya os digo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo podemos arreglar eso? O cómo podemos... bueno, para un diseñador de personajes, ¿cuál sería el enfoque para dibujar fondos? ¿Cuál sería el enfoque para dibujar paisajes? Puntos que hay que romper. Por supuesto, el de la vista de persona. Ese es muy importante, ¿vale? No vamos a tener siempre que dibujamos paisajes. Obviamente, no vamos a tener aquí la línea de perspectiva. Vamos a hacer así y a partir de aquí vamos a empezar. Eso es una puta basura, ¿vale? Porque siempre vais a ser el típico paisaje este que se ve en el vídeo de... Hay un vídeo de YouTube, ¿vale? Que, o sea, esa persona lo clava porque, pues eso, esa persona ya mucho, pero o sea, el típico vídeo ese que tienes aquí las tres piedras en perspectiva o lo que sea, ¿sabes? Que se ve aquí el paisaje con las tres piedras. Eso está muy bonito cuando sabes hacerlo, pero si tú lo haces siendo de dibujo de personajes, pues se va a quedar un truño. Y eso lo vamos a aceptar, pero vamos también a tratar de ponerle fin hoy aquí, ¿vale? Estáis viendo el típico, ¿no? Que tienes aquí, unas piedras por aquí, unas nubes por allí, y dices, pues ya está, un paisaje de puta madre. Vale. Hay que romper primero la línea de la perspectiva, porque es algo que, si sois como yo, pues tenéis muy acostumbrado y está feo, ¿vale? Está feo porque os va a dar siempre los mismos resultados y son resultados que ya habéis visto que son bastante aburridos. Y vosotros lo que vamos a intentar es sacar partido a lo que ya sabemos para enfocarlo, digamos, al diseño de paisaje. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues dejadme que os lo enseñe. Os voy a enseñar aquí unas referencias que he cogido de ArtStation, ¿vale? Son paisajes de otras personas, ¿vale? Esa peña lleva casi toda la vida dibujando eso, se le da de puta madre y eso se ve, o sea, con que lo veas un segundo ya lo sabes, ¿eh? Estáis viendo ese paisaje. En ese masterclass vamos a dejar muy de lado lo que son colores de la composición, valores, por ejemplo, lo de las sombras, por ejemplo, así que lo haremos porque también es muy importante a la hora de diseñar paisajes, pero vamos a intentar quitar todo lo que sea, digamos, más avanzado para tener... O sea, me voy a intentar centrar en una base muy muy fuerte para que se os clave a fuego, igual que se me clavó a mí lo de las 3 profundidades. Y eso lo vamos a ver para que os sea de ayuda. Estamos viendo aquí otro paisaje, ¿vale? Este, por ejemplo, es a vista como de ratón o algo así. Y estáis viendo que da un toque muy interesante. Y en ese caso, pues es un ratón. Y también sería una vista más estilo... No llega a ser macro, ¿vale? Pero sería como la composición de la portada de un videojuego o algo así. He cogido esa sin ningún tipo de pretensión. No voy a explicar nada que se ajuste específicamente. No es en plan, me he llevado 8 horas buscando esas imágenes porque tienen la panacea o voy a explicar algo que os va, no. Todos los paisajes tienen elementos en comunes y eso es lo que os voy a tratar de enseñar a reconocer y a poner en práctica para cuando hagáis vuestras propias composiciones. Porque una cosa es, por ejemplo, tú coges esa imagen y dices, vale, sal, voy a hacer la misma imagen. Pero ¿qué pasa cuando tú quieres crear una imagen desde cero, sin referencias? Tienes un problema enorme, porque, o sea, no tienes imaginación porque no tienes práctica y no sabes cómo funciona el diseño de fondos, ¿vale? El diseño de paisajes. Entonces, las herramientas que yo os voy a dar hoy aquí, que son también para mí, ¿vale? Y es para que podáis diseñar cualquier tipo de paisaje desde cero. Y os voy a enseñar los elementos que yo creo que son importantes. Y ya os digo, estoy haciendo eso como reto, porque ya veis que mis paisajes son un truño gordísimo. Entonces os voy a intentar enseñar de esas imágenes, por ejemplo, que he cogido. Podríamos coger otras cualquiera, ¿vale? Y sería igual. Son elementos comunes que están a todas las imágenes. Y os voy a mostrar el enfoque que tengo en ese momento para intentar llevarlo a cabo de la mejor manera. Y que saquéis un resultado pues muy favorable. Bueno, todos son 16:9 menos este, por lo que veo, cosa que me gusta mucho. Y vamos a analizar, por ejemplo, eso de momento no hace falta. Esto tampoco, realmente. Cualquiera de ellas, ¿vale? Esa, por ejemplo, vamos a hacer aquí un tal que así. Ponemos opacidad, ¿vale? Para que sea un poco más la raya. Y vamos a ver de qué está compuesta esa imagen.
O sea, básicamente lo que yo os quiero mostrar es que aparte de tener lo de las tres alturas, o sea, lo de las tres... los tres niveles de fondo, digamos, las tres... ¿Cómo se dice? Las tres distancias de visión en la composición de la obra, ¿vale? Luego tienen los puntos interconectados, tendrá su composición y tal. Por ejemplo, en esa, si lo separamos en una regla de 3 hercios, vamos a ver qué sale. Voy a intentar coger un color que se vea, porque este no es el caso. Vale, si separamos eso aquí, me imagino que por aquí, algo así sería una regla de 3 hercios, ¿vale? Aquí tenemos un punto que es esa piedra que marca esa distancia. Aquí tenemos pues el final de la otra. Aquí tenemos el árbol, ¿vale? Eso no es científicamente que tengan que estar exactamente en el punto central, pero se entiende, ¿vale? Tiene aquí dos árboles. O sea, en una composición lo que no vas a buscar tampoco es que sea simétrica, ¿vale? Porque lo que se busca es que sea orgánico. Entonces no va a ser todo perfecto. De hecho, se busca lo contrario. Bueno, aquí no hay nada, pero por ejemplo veis que termina esa línea de la sombra. Eso en base a composición, ¿vale? Es un punto de interés porque si os fijáis, la parte del lago ocupa el centro, ¿vale? Esa parte, digamos, está ocupada por esa piedra. Aquí, digamos, en el cuadro de abajo estás creando una profundidad diferente, será un foreground, o sea, la vista más cercana la estás dando en ese cuadro, ¿vale? Aquí tenemos un grupo de montañas, o sea que estamos viendo que está siguiendo reglas de composición, ¿vale? Que eso no se ha tirado ahí al azar y ha quedado de puta madre, sino que tiene sus bases de composición y por eso hace que sea agradable a la vista, ¿vale? Indiferentemente de los colores o de lo que sea. Aquí estamos viendo otro grupo de montañas, aquí tal, detalles, ¿no? En ese caso, ¿vale? Aquí ni siquiera se ve el cielo, pero bueno, ya os digo, cada tipo de composición es diferente y no hay problema. Y aquí estamos viendo el personaje que se ha montado en un caballo, aquí abajo en el centro como en el primer plano, diríamos, ¿vale? Y lo que hace es, lo comparas con el fondo y estás diciendo, wow, el personaje está viendo ese paisaje que es enorme, ¿no? Y te da una sensación de la magnificencia del paisaje. Sorry por la pedancia del vocabulario, pero bueno, básicamente es lo que da a entender. Y ahora vamos a ver lo de las tres profundidades, ¿vale? El foreground diríamos que empieza aquí, ¿vale? Eso sería la vista más cercana. Imagino que así, ¿no? Así. Tampoco. Necesito que sea solo aquí, ¿vale? En ese caso, eso es el foreground. El midground lo vamos a poner en azul. Y vamos a ver, vamos a hacer por selección porque es más fácil, ¿vale? Tampoco nos vamos a comer demasiado la olla. El foreground vendría a ser eso, quitando, o sea, el lago está dentro del midground, pero básicamente es esto. O sea, todo eso englobaría lo que es la vista media de la composición, ¿vale? Como os he enseñado lo de las tres alturas, eso en ese caso es porque vamos a hacer que eso se vea al completo. Y el resto sería el background, que viene a ser por aquí más o menos, ¿vale? Eso no hace falta que sea perfecto porque simplemente para que entendáis el concepto y os quede claro de lo de los 3 puntos. Entonces, en ese caso, para los daltónicos, el rojo, el rojo es el foreground, ¿vale? La vista más cercana. El azul es el midground y el verde es el background, ¿vale? Estáis viendo que está usando la regla de las 3 distancias en la composición, además de la regla de 4 tercios a la hora de colocar los elementos de la composición. Entonces, eso lo tenemos claro para esa imagen. Bueno, y aquí el punto central de interés, que es el personaje como tal, ¿vale? Estamos viendo que está casi centrado. Y esa es la suma de la composición de esa imagen. Ya vais a ver que es importante tener en cuenta la separación de elementos porque... Vale, eso no me hace falta. Porque si no separamos elementos va a pasar como a mí, ¿vale? O sea, eso es el análisis. A la hora de crear algo nuevo también vamos a intentar ponerlo en práctica y eso. Y os voy a explicar cómo yo lo haría, ¿vale? Que es lo que vamos a intentar sacar en claro, ¿eh? Pero un poco de análisis para que entendáis también. Bueno, primero, en este estáis viendo, ¿vale? Es uno... A ver.
unos viajantes que estaban por aquí, ¿vale? En el punto central de la foto, digamos que hacen este recorrido hacia allí. Esto mejor lo voy a poner blanco. Un grupo de viajeros que toman ese recorrido, ¿vale? Eso es la acción de la imagen, ¿vale? Por el paisaje estamos viendo que la acción de los personajes se está dirigiendo a aquel punto. La luz viene de aquí indicando que es digamos que sería el final de la acción, con lo cual en composición de iluminación está de puta madre también. Tenemos como elementos montañas de mineral, de cristales y demás, ¿vale? Eso es parte de, pues, del lore o de lo que sea. Y ahora lo que vamos a ver es vamos a separar eso en grupos de elementos. En ese caso vamos a hacer primero lo de las 3 distancias, para que veáis que es súper simple. En ese caso, bueno, hay más de 3, pero básicamente sería, como ya habéis visto antes, ¿vale? Simplemente los voy a marcar así, ¿vale? No voy a hacer lo de los colores y todo ese rollo porque tampoco creo que sea tan necesario, ¿vale? Esto sería el foreground, ¿vale? La vista más cercana o de detalle. Tendríamos luego otra capa que está conformada casi por 2 en su totalidad, que son esas de los minerales aquí. Estamos viendo cómo en este caso absorbe la luz del fondo y en ese caso la sombra, ¿vale? Porque eso realmente son 2 capas diferentes, pero para el eso de 3 capas pues lo vamos a dar como una sola, ¿vale? Tenemos eso aquí, eso por aquí y por aquí. Esto sería la capa media. Y es que podemos separar, digamos, eso, la capa media en ese lado se ha compuesto por 2, 1 y 2, ¿vale? Porque no hace falta que sea 3 específicamente. Y esto también sería parte del midground. Incluso eso si nos apuramos. Y luego el foreground, que es eso, o sea, perdón, el background, que es el fondo de la imagen, con lo que hace que se complete el relleno y tal. Eso por la parte de las distancias. Ahora en composición pues estamos viendo aquí el elemento principal de la imagen, ¿vale? Si hacemos la regla de 3 tercios, pues más o menos ya os vais a dar cuenta que, por ejemplo, como este punto es demasiado fuerte, aquí están metiendo elementos de relleno para compensar la composición, ¿vale? Porque si no, la vista solo se centraría en ese punto y se olvidaría del resto de la imagen. Entonces, si le pones un contrapeso, digamos, si eso pesa mucho, porque es enorme y atrae toda la atención de la vista de las personas que están viendo el dibujo, le metes otros elementos contrarios para que hagan contrapeso y la composición se vea más compensada, ¿vale? Igual que aquí con los árboles y esta parte de aquí casi con ese elemento de aquí. Igual de fondo tenemos aquí uno y aquí tenemos los cristales y las piedras hechas, ¿vale? En técnicas de composición y luego, bueno, la parte del relleno por aquí y tal. Perdón si voy rápido, ¿eh? Podéis volver a... Ese vídeo se va a quedar subido y podéis pararlo en cualquier momento, volver atrás si os habéis perdido de alguna cosa o lo que sea. Incluso si ponéis algún tipo de duda en los comentarios o lo que sea, voy a intentar responder la mayor cantidad de ellas, ¿vale? Para que todos podamos avanzar lo máximo posible. Bueno, esa imagen ya la he explicado. Entonces vamos a explicar una más y vamos a empezar, porque si no va a ser, más que una masterclass, va a ser un curso ahí de 80 horas. Entonces tampoco queremos eso. No sé si explicar esta o esta, porque esta me gusta mucho. Y como tiene tanta vegetación es mucho más complicado separar los elementos. Porque de hecho toda esa parte está como súper oculta, ¿sabes? Voy a explicar la otra y esa igual la uso para otra cosa. Voy a explicar esa imagen, ¿vale? Es lo mismo que ya he explicado en las otras, pero aplicado a esa imagen. Realmente es que no hay... En temas de composición y tal es siempre lo mismo. O sea, no tiene ningún tipo de misterio, magia ni nada, ¿vale? Dame un segundo, ¿vale? Voy a parar un minuto y seguimos. Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Qué está apareciendo la clase? Justo. Un poco acelerado, ¿no? Igual. A ver. Me imagino que sí, se escucha bastante bien. Vale. Tengo que pillar todavía lo de separar los audios con la música para que luego no me lleve tanto tiempo
ajustarlo en postproducción, vaya. Bueno, me lo voy a tomar un poco más calmado, ¿vale? Porque voy súper acelerado y tampoco es plan, no hace falta. Entonces, vamos a separar esa imagen primero en 4 tercios, por ejemplo. Vamos a hacer ese análisis primero y luego el de composición y el de las 3 capas. Básicamente hay 3 cosas que tenéis que tener en cuenta. Uno, obviamente, el más importante es la composición del dibujo. Más arriba, por aquí. Para que el dibujo sea interesante. En este caso, como tiene los fondos negros, será un poco más pequeño, pero bueno. Otro, el de las 3 vistas, simplemente, o sea, el de las 3 profundidades, simplemente porque crea más interés, ¿vale? En los paisajes normalmente no hay 3 vistas que rompan, o sea, no hay 3 distancias diferentes que rompan el dibujo. Es todo, como te digo, va avanzando poco a poco, ¿no? Pero en ilustración se ve mucho mejor así y por eso todo el mundo lo usa, ¿vale? Y la regla de 3 tercios, por lo de los puntos de interés, la compensación y todo ese tipo de cosas. Entonces, si estudiamos esa composición, digamos, o sea, ese dibujo por composición, estamos viendo que la acción principal sucede en el primer punto de interés, o sea, en uno de los 4 puntos de interés. Este está muy cerca de ese para compensar, digamos. Tenemos un elemento principal aquí, entonces ponemos otro aquí para que, digamos, se balancea. Y en ese caso tenemos un elemento aquí y aquí en el foreground tenemos otro para compensarlo, ¿vale? 1, 2 y 1, 2. Estamos viendo que la composición de la obra pues está muy bien balanceada, ¿vale? Aquí tenemos un punto grande y aquí tendríamos en esos cochecillos lo que sea la compensación del otro punto. Estamos viendo que está muy bien balanceada en ese aspecto. Y aquí un fondo porque para que sean 3 elementos así, pero ese no tiene interés. Entonces, en la parte de la composición de esa obra quedaría así, ¿vale? En cuanto a la regla de 3 puntos. Ahora, en el caso de las 3 vistas de distancia, esta no sé si la voy a tener en cuenta. Vamos a hacerlo así en azul, ¿vale? Ese elemento, por ejemplo, se podría considerar fondo, ¿vale? Ese igual. Y ya está. Eso es lo que cubriría el fondo. Que en ese caso sí que también sería la vegetación. Porque separa elementos como, por ejemplo, esa torre y ese coche, ¿vale? Entonces lo vamos a considerar fondo también. Esto sería el fondo por aquí, ¿vale? Estas líneas también aplican parte de fondo, aunque no esté... O sea, el fondo no representa que sea el final de la imagen completamente, sino que si rompes la imagen en 3 distancias, ¿vale? De que está compuesta cada una de esas distancias. Entonces, background en azul. En el midground estamos viendo, pues, obviamente el elemento de esa torre. Con los coches. Y la acción está en el centro también. Esos personajes están aquí en el centro. Junto con la carretera, aquí. Y este camión por aquí también pertenece al midground, ¿vale? Y todo lo que sería más o menos hasta aquí por el suelo también. Porque ya os digo que normalmente, o sea, tú tienes la perspectiva y eso no se va a romper aquí una línea obligatoriamente, ¿vale? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta. Y luego, en el foreground, a la vista más cercana, tenemos ese elemento. Simplemente para añadir un detalle y un punto de interés, ¿vale? Para decirte, estás más cerca de aquí. Y todo eso compone el foreground a la vista más cercana. Entonces rompes la imagen en 3 distancias y te dan esos puntos de interés. Vale, ya hemos visto composición, distancia y poco más, ¿no? Entonces, en base al problema que tendría una persona como yo, que se dedica a diseño de personajes, a la hora de dibujar fondos. Cuando yo dibujo fondos, como ya os digo, lo apunto todo de una forma muy, muy frontal y queda plana porque no hay elementos en el dibujo. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar eso?
vamos a ver un momento esta imagen, ¿vale? Pero no aquí, sino dentro. Y quería enseñaros esa imagen por un punto, ¿vale? Yo, por ejemplo, que he estado... Joder, dadme un segundo. Que hay un perro aquí. Igual se complica. Ahora. Vale, yo por ejemplo, que vengo del diseño de personajes como elementos únicos, cuando intento de visualizar un fondo, cometo el error de, digamos, si empiezo a dibujar en autopiloto, ¿vale? Lo que aporto al dibujo son las técnicas que ya tengo memorizadas. No estoy aplicando nada, digamos, de forma activa, sino de forma retroactiva las cosas que ya tengo muy memorizadas. Entonces lo que hago es normalmente, como estáis viendo en los otros paisajes, ¿vale? Si os dais cuenta, se vería todo como casi un elemento, súper plano, ¿vale? No tiene, aunque tenga profundidad de puntos de interés, no hay detalle, no hay nada realmente relevante en los dibujos. Entonces se ven simplemente feos y simples, no hay mucho más. Entonces, si lo miramos desde el punto de enfoque de los videojuegos, ¿vale? Tú estás creando un nivel, ¿cómo creas un nivel? Pues obviamente no te pones a modelar, por ejemplo, todo el paisaje unido como desde cero, ¿vale? Empezarías a hacer elementos. ¿Y a qué me refiero? O sea, estarías creando assets separados. Entonces, por ejemplo, aquí las piedras, toda esa parte, tú lo modelarías, por ejemplo, como un objeto único. Hasta aquí, ¿vale? Tiene su escalera y todas esas movidas, pero forman parte del mismo elemento. Y trabajarías ese elemento por completo hasta que lo terminases y luego lo añadirías al nivel que estés editando o lo que sea, ¿vale? Luego, por ejemplo, a la hora de hacer las plantas y todo eso, es que no sé hasta qué punto se ve bien, porque los colores en ese dibujo son gris y verde. Entonces se ve un poco complicado, pero vale. Entonces crearemos, por ejemplo, otro asset que sería este árbol o una planta bananera de esa, o lo que sea. Crearemos aquí otro, ¿vale? Trabajaríamos con elementos por separado y luego los uniríamos para montar el escenario completo, ¿vale? Entonces, si lo trabajamos de esa manera, a la hora de nosotros crear nuestros propios paisajes, eso lo voy a dejar por aquí, voy a abrir otro. Si creamos nosotros, por ejemplo, ese tipo de paisajes, ¿vale? En base a elementos separados, para nosotros, o al menos para mí, es mucho más fácil porque me es mucho más fácil centrarme en un único elemento que mirar todo como, o sea, toda la obra como un único elemento. Porque si miras toda la obra como un único elemento, lo que te va a quedar es algo así, lo vas a hacer así. Vas a hacer así y vas a decir, sí, vale, tengo eso y tengo eso. Pero eso es súper cutre, ¿sabes lo que te digo? Entonces lo que vamos a intentar hacer es crear, o sea, vamos a tener una composición en la mente y vamos a separar los elementos que la componen para trabajarlos por separado y darle como más riqueza visual a esa imagen. Y vamos a crear también luego, como haríamos con las plantas en un nivel de un videojuego, ¿vale? Nosotros creamos con las plantas por separado, pero luego para hacerlo más, digamos, de una forma procedural, juntaremos varias de esas plantas para ir aplicándolas y que no se vea repetitivo, pero que tampoco se vea un elemento vacío, porque un elemento vacío obviamente tiene menos lógica, es más aburrido que varios elementos unidos. En plan, si tú tienes, por ejemplo, un árbol por aquí, ¿vale? Y le pones aquí una planta al lado o lo que sea, y aquí unas hierbas y eso, otra planta por aquí y tal, eso es mucho más interesante, ¿vale? Y tiene más lógica visualmente hablando, que si tú simplemente pones aquí un árbol, luego pones aquí otro árbol, ¿sabes lo que te digo? En plan, eso es cutre. Y eso está de puta madre. Eso es lo que estamos buscando, ¿vale? Trabajar las cosas como elementos por separado o por grupos para darle, digamos, más consistencia a la obra. Bueno, a la obra. Al paisaje y trabajar los elementos por separado que se nos hace más fácil y nos va a quedar una composición mucho más completa y mejor que si trabajamos todo, digamos, todo el canvas como un solo elemento, que nos va a quedar súper plano y cero de interés. Entonces, por ejemplo, digamos que, o sea, vamos a intentar primero hacerlo como hemos deconstruido las otras imágenes, vamos a intentar hacer lo mismo,
pero al contrario, en vez de construir, construir, ¿vale? Tenemos aquí... A ver. Que igual eso no funciona, ¿eh? Pero yo lo voy a intentar porque creo que este tipo de enfoque para una persona como yo, que dibuja personajes, puede ser muy óptimo para dibujar fondos. Entonces, pues lo ideal es ponerlo en práctica. Ya que tenemos esas herramientas en nuestra mano, pues las vamos a utilizar para sacar provecho y crear algo. Entonces, por ejemplo, tenemos los 4 puntos de interés, ¿no? Aquí, aquí, aquí y aquí. Obviamente vamos a romper el punto de fuga, ¿vale? No vamos a hacer el típico punto de fuga aquí plano y aquí viene la carretera y aquí los arbolitos, ¿sabes? Porque eso es aburrido, ya digo. O sea, podríamos hacer cualquier cosa aquí. Podemos hacer, por ejemplo, en plan poner el horizonte inclinado, ¿vale? Si, por ejemplo, yo qué sé, podemos hacer cualquier cosa. De hecho, ya se me están ocurriendo cosas. La idea es que no sea monótono y aburrido, ¿vale? Vamos a hacer uno plano, porque para la explicación imagino que va a ser más fácil. Pero ya digo, podéis hacer cualquier cosa. Mira, os voy a hacer el ejemplo ese de antes. Por ejemplo, haces aquí el horizonte así, ¿vale? Vamos a hacerlo un poco más alto incluso. Y ahora empezamos a meter elementos, ¿vale? Aquí en el fondo. Unas montañas así o lo que sea. ¿Vale? Y vamos a empezar a construir, por ejemplo, con elementos. Imagínate, yo qué sé, por aquí hay una... Bueno, es que eso sí no me ha quedado bien. Una carretera, un camino o lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? Hay un punto de interés. ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues una montaña enorme, ¿sabes? Porque eso tiene que estar ahí, ¿sabes? El ojo tiene que ir a ese punto. Uno, ¿aquí qué pasa? Ahora lo vamos a rellenar también. Vale, imaginaos que esto está por aquí, en ese punto. Podemos poner, si está atardeciendo el sol, o podemos aquí, yo que sé, un grupo de nubes que rompan aquí o cualquier cosa. En ese caso, pues vamos a hacer una nube así grande que atraiga un poco también la atención, ¿vale? Eso es como, digamos, un análisis inverso de composición, para que a la hora de diseñar paisajes, pues que tengáis unos puntos, digamos, unas anclas rígidas para seguir y que no os quedéis en plan en blanco, ¿qué hago? ¿O cómo lo hago? ¿O cómo llego? O sea, me gusta dibujar paisajes, pero no consigo crear puntos de interés. Pues de esa forma podremos hacer esa parte del trabajo mucho más sencilla, ¿vale? Bueno, eso vamos a hacer que sea completo hasta aquí. En ese punto, como que va a estar el camino. Bueno, no iba a estar aquí el camino. El camino va a estar como así. Aquí se va abriendo. ¿Vale? Y dices, oh, qué bonita composición. Pero ¿qué pasa? Que tenemos el fondo aquí. Aquí sería parte del background, que ahora vamos a meter más elementos. Y aquí no tienes nada en el foreground, ¿no? Pues eso lo vamos a arreglar. Por ejemplo, metiendo aquí otra montaña o algo. Es que en ese caso, como estoy dibujando más un paisaje de montañas, pues lo único que le puedo añadir son más montañas, ¿eh? Pero bueno, es como referencia, ¿vale? Eso no tenéis que seguir al pie de la letra, ni mucho menos. La idea es que tengáis las herramientas para crear vosotros lo que os apetezca. Entonces aquí, por ejemplo, yo que sé, le pones aquí eso para que se vea parte del camino volviendo, ¿no? Que no sea simplemente ahí una montaña plana y todo el rollo. Y aquí en ese punto que vamos a poner, por ejemplo, por aquí podemos poner casi en el centro de la imagen la acción, que sería, yo que sé, unas carretas de caballo, como una... ¿Cómo se dice? Cuando hay un grupo de carretas de caballo y eso. No me acuerdo cómo se decía. Cuando hay atajos en los coches también lo dicen igual. Y aquí, por ejemplo, pues yo que sé, que te digo, dibujamos un águila aquí volando, ¿sabes? En plan... A ver, no va a ser el águila más bonita que habéis visto, claro. Pero básicamente es simplemente para que se entienda desde, digamos, desde el idioma de la composición, ¿vale? No es como... No hace falta ahí que sea la gran cosa. Entonces, ¿qué elementos van a estar en qué...? Bueno, eso lo podemos romper un poco más, ¿vale? No, hay que romper, o sea, las líneas rectas del fondo, ¿vale? Si podéis romperlas, pues mucho mejor, porque ya os digo,
Todo lo que sea plano o de imagen de que es plano 100% es aburrido para la vista. No aporta nada a la composición y si podéis evitarlo, evitadlo, ¿vale? Dame un minuto, ¿vale? Ahora seguimos. Ok, ya estoy de vuelta. Dame un segundo. Estamos creo que dibujando una águila feísima por aquí, ¿vale? Ahora mismo como son 4 líneas no se entiende, pero ahora le vamos a dar un poco de, al menos de luces y sombras y se va a entender mucho mejor la imagen. Esto es súper simple, simplemente la idea es que cambiéis el enfoque si venís de donde yo vengo, por ejemplo, que es el dibujo de personajes y tal, porque el enfoque que tenemos en ese mundo para dibujar fondos pues simplemente no sirve. Entonces, vale, tenemos la imagen con el águila y todas las cosas esas. Ahora vamos a separar, imagino que lo más fácil es en escala de grises, porque si no va a ser más complicado. Ups, no sé hacer una selección, gente. Que hay aquí, la regla de 3 tercios la voy a dejar de momento. Esto en esa capa y pixel, vale. Eso por aquí. El background, digamos, por aquí. Vamos a empezar a construir todo esto. Bueno, en ese lado inevitablemente sí hay una línea resa, pero cuando trabajéis los fondos puedes trabajarlo con más ganas y evitar, pues eso, crear demasiadas líneas resas y demás, porque eso resta interés a la hora. Un segundo. Voy a pasar la canción esta que se ha escuchado 43.000 veces. Ya. Vale, eso va por aquí. Ahí no puedo. Eso, aunque sería... Bueno, sí, eso sería más o menos... Si lo vamos a separar por vistas, ¿vale? Hasta aquí más o menos sería el background, vaya. Entonces eso lo vamos a respetar. El midground comprendería esta parte con la piedra y eso. Bueno, esto por aquí. Ajá. Vamos a seleccionar un poco mejor esa piedra. Va a ser muy cutre. Todo eso es midground. Y yo imagino que el pájaro lo vamos a meter en el foreground, ¿vale? Porque va a estar más cerca. En ese caso estáis viendo que ese punto central de la imagen, que es donde sucede la acción, ¿vale? Sería en el midground y es en el background, que es el, digamos, el contrapeso a la acción. Para que no quede tan descompensado, en plan, tienes esa piedra aquí, tienes esa piedra aquí, tienes eso aquí, y aquí no tienes nada, ¿vale? Aquí tenemos la nube y eso. Entonces la composición estaría compensada de esa manera. Y vamos a señalar aquí el foreground, ¿vale? La vista cercana. Me disculpáis por mi terminología de niño pijo, pero como ese tipo de cosas siempre las veo en vídeos en inglés, tengo los conceptos aprendidos de esa manera. Pero bueno. Y este pajaraco por aquí también está en el foreground. Más o menos, ¿vale? Este vamos a dar un color así y así. Entonces estamos viendo que en la composición tenemos las 3 distancias, ¿vale? La composición está balanceada, está sucediendo una acción donde la vista, o sea, no está en uno de los 4 puntos de interés, pero no pasa nada, ¿vale? Se ha centrado más o menos o sea, si tenemos los puntos aquí, pues se ha centrado más o menos casi en el centro de la imagen, con lo cual no es un problema. Tenemos aquí el contrapunto que compensa eso, a eso pues le daremos un poco más de color y demás. Y básicamente eso sería la composición del paisaje. Tienes una acción, tienes todo compensado, tienes las 3 distancias y todo el rollo, y luego simplemente pues le puedes meter más detalles por aquí o lo que te dé la gana, básicamente. Si le quieres meter más nubes o... Ya eso es como vosotros vayáis viendo que os guste. Yo iba a colorear esto aquí en un momento de más blanco para separarlo del fondo, ¿vale? Porque si no iba a ser un poco cutre.
Pero eso ya no lo tendríamos en cuenta en la composición, sino, o sea, lo tendríamos en cuenta en la composición, pero lo vamos a trabajar en el fondo, ¿vale? O sea, en la etapa de valores y colores. Que en ese caso nosotros no lo vamos a hacer porque para esa masterclass simplemente lo que estamos buscando es que sepáis o que aprendáis a crear composiciones interesantes, ¿vale? A dibujar fondos y todo ese rollo. ¿Qué pasa? Tenemos ya las vistas establecidas, ¿no? Tenemos los 3 puntos y demás. ¿Cuál sería el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir en esa imagen, ¿vale? Ahora que tenemos esos elementos por separado, en este caso digamos que como grupo de color, aquí esto lo vamos a quitar, porque eso va a mantener el mismo color que el otro, que estaba por aquí. Dame un segundo, arreglo eso y ya seguimos. Esto es por aquí, ¿vale? Eso es muy simple. ¿Qué nos interesa hacer ahora para que se entienda muy bien la imagen? O sea, el fondo. Y eso es una cosa que tendré en todos los fondos, es muy importante hacerlo casi al principio, porque de esa manera, dame un segundo, ese es el fondo, esto no me sirve, eso no me sirve. Vale, esto lo vamos a quitar. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación, vale? Lo que vamos a establecer antes de empezar a colorear y todo eso, ese es el line, lo vamos a hacer aquí, por ejemplo. Dame un momento, que organice un poco eso. Vale, aquí vamos a establecer la sombra general de todo el dibujo. ¿Por qué vamos a hacer eso? Pues básicamente porque se va a entender mucho más fácilmente y porque la luz y la sombra en un fondo o en un arte conceptual, digamos de un entorno, un entorno de interiores o lo que sea, digamos que es lo que da, no voy a decir la magia, pero es lo que da el punto que diferencia. O sea, digamos que esa obra, por ejemplo, ¿vale? En base a cómo le aplicamos la iluminación y la sombra, puede crear cosas muy diferentes. Eso lo podéis buscar lo vais a ver en vídeos de cómo dibujar fondos en internet y todo eso. Yo lo voy a explicar aquí en un momento y vosotros ya podéis ir a internet a haceros cargo. Lo buscáis guay y tal. Por ejemplo, si la luz está desde ese punto, ¿vale? Nosotros lo que vamos a hacer es, digamos, establecer lo que son las sombras del dibujo. Pues eso, en base a cómo apliquemos la iluminación y las sombras del dibujo, vamos a crear, digamos, sensaciones diferentes. Y eso es importante, obviamente, porque no es solo dibujar un fondo, sino transmitir algo, o sea, como un mensaje, ¿no? Con ese fondo. Y eso lo vamos a conseguir muy bien y vamos a poder conseguir transmitir cosas muy diferentes en base a cómo estemos aplicando la iluminación del dibujo. Con lo cual es muy bueno hacerlo en un proceso muy inicial del dibujo, o sea, del dibujo de la ilustración y tal, porque ya os va a crear el concepto de lo que estáis viendo, ¿vale? Ya os va a transmitir y eso es muy importante, obviamente. Eso va a ser así, 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 así. Y poco más por aquí, supongo, ¿no? ¿Veis? Ya estamos aplicando la luz que está en ese punto. Pues la sombra, bueno, la luz en ese caso estaría más o menos por aquí en base a la sombra, pero vale. Porque si estuviera tan baja, ¿vale? Estaría por aquí. Y si estuviera tan baja, obviamente esas sombras, por ejemplo, se estirarían un montón y todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ese dibujo, por ejemplo, así, nos transmite una cosa, ¿vale? Ahora, si por ejemplo aplicamos la luz en ese lado, ¿vale? Desde allí, vamos a poder transmitir, en plan, imaginarse que es como el atardecer, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí ese rollo. Como que todo esto obviamente está en la sombra de las montañas. ¿Vale? Todo eso, bueno, todo eso también va a estar en la sombra. Y aquí pues sí que vamos a tener este por aquí. Bueno, todo eso está en sombra. A ver si puedo seleccionar esto. Vale, aquí vamos a aplicar un poco de luz y tal. Y
por aquí vamos a hacer lo mismo en la montaña, ¿vale? Y en el pájaro pues vendría más o menos por aquí la sombra. Vale, eso es como para que lo tengáis de referencia. Entonces tendríamos eso, ¿vale? O sea, eso es bastante simple, pero para explicar el concepto y que lo entendáis. Vale, que estaríamos creando aquí... Esto sería más como así. Vale, para que sea consecuente. Y aquí pues le damos un toquecillo así o algo. Y ya está. Veis que esto, por ejemplo, que es el atardecer y la luz está desde atrás a la derecha, pues la sombra de las montañas ocupan casi todo el dibujo en ese caso. O podríamos tener en la izquierda más alta y sería más rollo al mediodía o sea, no amaneciendo, pero entre las 11 y las 12, y tenemos sensaciones de la misma composición muy diferentes, ¿vale? Pues eso por aquí, en base a esa composición del dibujo. Y vamos a hacer una diferente ahora para explicar lo de los elementos. Para formar una composición diferente en base solo a elementos, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues de una forma bastante simple, la verdad. Imaginarse, por ejemplo, como os digo, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer primero algo muy simple, ¿vale? En plan, para darle un contexto general a todo, y luego vamos a hacerlo de la forma que yo creo que para nosotros es mucho más simple, ¿vale? Imaginarse, ¿vale? Esto tiene aquí como... Todo eso digamos que es plano y la perspectiva viene desde aquí, ¿vale? Algo así. Entonces tenemos todo ese espacio, tenemos todo ese espacio libre para rellenar con elementos, ¿vale? Eso, por ejemplo, son unas montañas aquí súper cutres y feas que luego pues trataremos de otra manera. Pero de momento tenemos eso. Entonces, ¿cómo rellenamos todo ese espacio? Porque si estáis viendo, aquí tenemos la línea de perspectiva, tendremos aquí el punto más o menos. Y todo eso es en blanco y lo tenemos que rellenar. Entonces, ¿qué haces? Pues dibujas todo eso de césped y te queda en plan súper plano, feo, como las cosas que ya habéis visto que yo hago. Que obviamente nadie quiere hacer eso. Entonces, vamos a imaginarlo en lugar de un solo elemento, ¿vale? Que la composición, o sea, la vamos a romper en piezas y vamos a trabajar con piezas por separado para hacer una composición mucho más interesante, con mucho más detalle y, o sea, en lugar de trabajar todo como un fondo, cuando lo ves en una foto, por ejemplo, o miras al paisaje, para darle más interés vamos a crear elementos sueltos que se vayan sumando y vayan creando una composición interesante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos hacer? Un elemento, como vamos a tratar eso como elementos, yo quería hacer más o menos, ¿vale? Un elemento por aquí, ¿vale? Eso va a ser, yo qué sé, puede ser cualquier cosa, ¿vale? Eso es en base a lo que estéis imaginando, lo que os usa o yo qué sé, ¿sabes? Si os usa un rollo élfico o un rollo bárbaro, yo qué sé, pues le ponéis aquí unas chozas, unas cosas, ¿vale? La cosa es que vamos a tratar eso como elementos separados. Entonces, este elemento, por ejemplo, va a ser un elemento separado dentro de la imagen y de la composición, en ese caso. Aquí vamos a tratar otro elemento separado, ¿vale? Vamos a hacer aquí una super piedra super masiva. Ajá. ¿Ves? Ya, si vamos trabajando por cosas separadas, ya vamos viendo que el resultado va a ser muy, muy diferente a los fondos que yo he hecho. O sea... Aquí, por ejemplo, en ese elemento podemos añadir algo así que sea más interesante para que no sea plano. Y eso lo voy a intentar explicar de una forma simple, porque tampoco quiero llevarme aquí 8 horas dibujando para la clase, porque lo que quiero explicar es los conceptos, que os queden claros y que tengáis herramientas para dibujar vosotros luego los paisajes que os salgan del pito, vaya. ¿Vale? Tenemos aquí otro elemento separado. Y por ejemplo, ahora vamos a hacer elementos de conexión entre ellos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, vamos a crear un elemento mayor que agrupa a los dos primeros, ¿vale? O sea, normalmente se hace de más a menos, ¿vale? Se hacen primero los grupos grandes y luego los pequeños, pero como yo soy medio retrasado, pues los hago de esa manera.
Entonces aquí tenemos otro elemento que sería parte de ese, ¿vale? Lo vamos a unir para que sea más grande y tal. Ahora aquí, como hemos visto esas rocas de atrás, ¿vale? Pues vamos a seguir manteniendo eso, pero le vamos a dar otro enfoque, ¿vale? Tenemos eso aquí y por aquí, por ejemplo, pues añadimos un elemento más, ¿vale? La cosa es ir rellenándolo como elementos únicos en lugar de hacer solo un elemento en toda la imagen. Entonces con eso vamos a poder jugar mucho más con las cosas y vamos a tener composiciones mucho más interesantes. Luego ya es en plan lo que queráis dibujar, ¿sabes? Y aquí, por ejemplo, para completar este sea demasiado alto, vamos a quitar ya eso, no nos hace falta, ¿vale? Era una referencia más o menos de la perspectiva y todo eso, pero ya como que no nos hace falta, ya simplemente lo eliminamos y continuamos, ¿vale? Entonces, estamos viendo aquí, ¿vale? Vamos a hacer un poco de color para que se entienda mucho más fácil y ahora seguiremos rellenando el resto. O sea, vamos a poner que la luz sea bastante cenital en ese caso para no comernos demasiado la olla, ¿vale? Como en ese caso lo que se trata es de entender muy bien los conceptos para que podamos trabajar de una manera sencilla cosas más complicadas y que queden muy bien, lo que vamos a tratar es de, pues eso, trabajar más en los conceptos, digamos, que en un resultado final, porque eso ya vosotros le podéis echar todas las horas que queráis y meterle todos los detalles y lo que os parezca que va quedando bien y tal, ¿vale? Entonces eso le vamos a meter aquí más luz y eso. Por aquí a lo mejor algo así puede ser. Vale. Lo que os quiero explicar ahora es lo del concepto de los assets en videojuegos, ¿vale? Vais a decir, ¿qué coño estás hablando? Ahora os lo explico en un momento y lo vais a entender. Bueno, esto es demasiado... Ah, qué pena, tío. Vale, creaba demasiado disonía porque es demasiado exagerado el cambio de luz y sombra, ¿vale? Estamos viendo que esta composición pues ya es más interesante por el hecho de estar... Es una composición más grande compuesta de elementos más pequeños. Por ejemplo, tenemos esa roca grande... Uy. Tenemos esa roca grande, esa por aquí, esa aquí y todo ese rollo, ¿no? Está compuesto de varios elementos que componen la imagen final. Entonces eso ya es una base mucho más interesante que, pues, que los fondos que habéis visto, que os lo recuerdo, ¿vale? Es así de triste, sí, es la realidad, pero lo que estamos intentando cambiar con ese cambio de perspectiva, o sea, lo que estamos intentando mejorar con ese cambio de perspectiva y ese cambio de enfoque, ¿vale? Es realizar, pues eso, fondos que sean mucho más interesantes, más completos, más complejos y más... ¿sabes? Ese, en base a composición, no tiene mucho, ¿vale? Que en ese caso no me... Es algo que no he tenido en cuenta. Pero bueno, el foreground en ese caso sería esto de por aquí. Es complicado porque estoy mezclando dos conceptos y los estoy aplicando como encima del color y la sombra, pero bueno. El midground sería, en este caso, esto de por aquí. ¿Vale? En ese caso, como solo estamos viendo una composición de rocas, pues ya veis que tampoco es la gran cosa. Pero eso lo vamos a cambiar. Eso no va a ser otra vez verde. O sea, vamos a retrasar. A ver. Y el foreground, ¿vale? El punto más cerca de visión, pues va a ser compuesto más o menos por eso. Ahí. Mira. Por eso. Aquí meteríamos algún elemento, unas plantas que caigan o algo, que bueno, quedaría bien, pero... ¿Vale? Ese sería eso. En ese caso, como no hay acción ni hay cosas, en base a composición, pues ahora mismo está tal que así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues todo eso lo vamos a meter en una carpetita aquí bien organizado y vamos a seguir. Eso lo voy a dejar así marcado, ¿vale? Para que se entienda. Y vamos a seguir. En ese caso, pues lo que vamos a buscar es crear elementos interesantes dentro de la obra. ¿Vale? Entonces, por ejemplo,
esto de que aquí podría estar conectado con un puente. Rollo así. ¿Qué te digo yo? Aquí en vez de eso podemos tener pues un casillo o cualquier cosa. Yo no sé dibujar casillos, pero bueno. Vamos a intentarlo para ese caso en específico. Aquí una torre y tal. Bueno, eso en realidad como que lo vamos a añadir como elemento. Vamos a hacerlo ya de una forma más conceptual, ¿vale? Porque ya os digo, eso no hace falta que sea full detalle ni nada, sino cuando vosotros hagáis vuestros propios fondos y demás, ya le podréis aplicar todo el nivel de detalles, colores y demás, ¿vale? Eso simplemente para que aprendáis a hacer fondos de una forma diferente, pues que os sirva, vaya. ¿Vale? Añadimos eso por aquí, vamos a darle tal. Un casillo por aquí, aquí hacemos, yo qué sé, otras construcciones por aquí, ¿vale? Para que sigan y tal. Y entonces, por ejemplo, tenemos eso aquí, ¿vale? A ver si puedo. Ahí. Tenemos eso por aquí, ¿vale? Eso es un elemento grande. ¿Qué hacemos a un elemento grande siempre? Le añadimos algunos más pequeños. Aquí podemos poner unas casitas o lo que sea. Para que nunca estén solos, a no ser que lo que queramos mostrar en ese aspecto es ese tipo de cosas. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer para darle más interés? Pues creamos aquí unas torres y unas cosas, y ese elemento principal ya está acompañado de subelementos que dan más interés o dan más, digamos, credibilidad a que eso esté ahí, vaya. Porque normalmente, tanto en ilustración como en el mundo real, tú no vas a ver un elemento suelto. En plan, si tú ves un árbol, no vas a ver solo un árbol y ya no vas a ver nada más, ¿sabes? Vas a ver grupos de elementos y cosas que se unen. Por ejemplo, aquí serían hierbas y cosas, aquí puede estar unido con vegetación y demás. Y esa es la movida, es esa, por ejemplo. Creamos una piedra grande aquí, porque nos apetece. Decimos, o sea, queremos que haya aquí una piedra para que, yo qué sé, pues una super piedra. Pues ¿qué hacemos? ¿Dejamos una piedra ahí sola? No. Creamos piedras más pequeñas alrededor que acompañen a la primera, ¿vale? Por ejemplo, otra por aquí. Y ese grupo de elementos ya es más interesante, por ejemplo, que ese elemento suelto, ¿sabes? Eso es la idea de lo que me refería. Entonces por aquí creamos otra piedra, pues no vamos a crear solo esa piedra, vamos a crear aquí otra piedra en el saliente, aquí otra y tal, y aquí más pequeñitas y tal. Y en base a este tipo de constructor, de un elemento principal acompañado de subelementos, ¿vale? Como es este caso, el elemento es el 1 y los subelementos 2 y 3, le va a dar más interés y más constancia al elemento que se suelto, como más credibilidad. En ese caso es lo mismo, o sea, en ese caso como son piedras, sal, pero por ejemplo, si hiciéramos árboles, en vez de hacer un árbol aquí, pues hacemos un grupo de árboles, ¿vale? Y los árboles van a estar como en grupos, entonces vamos creando grupos de árboles y eso va a ser más creíble y más interesante que si, por ejemplo, nosotros pusiéramos en plan un árbol aquí, otro aquí, otro aquí, ¿sabes lo que te digo? En plan, si se agrupan en la naturaleza, nosotros dibujando fondos, paisajes y demás, tenemos que usar las mismas técnicas para que sea más creíble y más interesante. Y básicamente, pues eso es todo lo que os quería enseñar aquí. Espero sinceramente que os aporte algo, que podáis ponerlo en práctica y que si venís del dibujo de personajes, como es mi caso, que os pueda ayudar a enfocar, digamos, el dibujo de paisajes de una forma más entretenida y más práctica, que podéis sacarle partido y que poco a poco, pues, si os gusta también el dibujo de paisajes, podáis indagar un poco más en ello y crear poco a poco cada vez composiciones más completas, más elaboradas y más interesantes para vuestro público o para vosotros mismos. Os agradezco mucho que hayáis estado aquí o si estáis viendo el vídeo, comentad qué os ha parecido o qué cambiaríais o no sé, si tenéis algún tipo de paisajes o lo que sea. Si estáis en Twitch tenéis los enlaces del Discord aquí debajo, podéis entrar al Discord y acompañarnos y podéis mandarnos vuestros dibujos y demás, lo podéis compartir en Discord y así todos lo podemos ver y podemos analizar y demás.
Pues ya sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.